Capítulo 19. Reprogramar el cerebro. Neurofeedback. Es un hecho, o lo he soñado, que mediante la electricidad el mundo de lo material. Es un hecho, o he soñado, que mediante la electricidad el mundo de lo material se ha convertido en un gran nervio que vibra miles de kilómetros en un momento dado apasionante. Nathaniel Hawthorne. La facultad de recuperar voluntariamente una atención dispersa una y otra vez es la propia raíz del juicio, el carácter y la voluntad. El verano, tras mi primer curso en la Facultad de Medicina, trabajé a tiempo parcial como ayudante de investigación en el laboratorio del sueño Ernest Hartman del Hospital Estatal de Boston. Mi trabajo era preparar y hacer el seguimiento de los participantes de los estudios y analizar sus electroencefalogramas u ondas cerebrales. Los sujetos llegaban por la noche. Yo les pegaba una serie de cables en el cráneo y otro conjunto de electrodos en torno a los ojos para registrar los movimientos rápidos de los ojos que se producen mientras dormimos. Luego los acompañaba a sus dormitorios, les deseaba buenas noches y ponía en marcha el polígrafo, una máquina voluminosa con 32 bolígrafos que transmitía su actividad cerebral en un rollo continuo de papel. Aunque nuestros sujetos se dormían rápidamente, sus neuronas cerebrales mantenían su frenética comunicación interna que se transmitía al polígrafo durante toda la noche. Yo me ponía cómodo para leer minuciosamente los electroencefalogramas de la noche anterior, parando de vez en cuando para escuchar los resultados del béisbol en la radio, y utilizaba el intercomunicador para despertar a los sujetos cuando el polígrafo mostraba un ciclo de sueño REM. Les preguntaba qué habían soñado y anotaba sus respuestas, y luego por la mañana les ayudaba a rellenar un cuestionario sobre la calidad del sueño y los mandaba a casa. Aquellas tranquilas noches en el laboratorio Hartman documentaron mucho sobre el sueño REM, contribuyendo a desarrollar los conocimientos básicos sobre los procesos del sueño, lo cual preparó el camino para los descubrimientos cruciales que describí en el capítulo 15. Sin embargo, hasta hace poco, la antigua esperanza de que el electroencefalograma nos ayudaría a comprender mejor cómo contribuye la actividad cerebral eléctrica a los problemas psiquiátricos quedaba aún por demostrar. Cartografiar los circuitos eléctricos del cerebro. Antes de la llegada de la revolución farmacológica, se creía de manera generalizada que la actividad cerebral dependía de las señales, tanto químicas como eléctricas. El dominio posterior de la farmacología casi anula el interés por la electrofisiología del cerebro durante varias décadas. El primer registro de actividad eléctrica cerebral fue realizado en 1924 por el psiquiatra alemán Hans Berger. Esta nueva tecnología fue recibida inicialmente con escepticismo y fue ridiculizada por parte del sistema médico, pero poco a poco la electroencefalografía se fue convirtiendo en una herramienta indispensable para diagnosticar las convulsiones en los pacientes con epilepsia. Berger descubrió que los diferentes patrones de las ondas cerebrales reflejaban diferentes actividades mentales. Por ejemplo, intentar resolver un problema matemático provocaba unos estallidos a una banda de frecuencia moderadamente rápida, conocidos como beta. Esperaba que a la larga la ciencia fuera capaz de correlacionar diferentes problemas psiquiátricos con irregularidades específicas de los electroencefalogramas. Estas expectativas fueron alimentadas por los primeros informes sobre los patrones de los electroencefalogramas en, entre comillas, niños con problemas conductuales en 1938.
La mayoría de esos niños hiperactivos e impulsivos tenían unas ondas más lentas de lo normal en los lóbulos frontales. Este hallazgo se ha reproducido varias veces desde entonces y en 2013 las ondas lentas en la actividad prefrontal han sido certificadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos como un biomarcador del TDAH. La actividad eléctrica lenta del lóbulo frontal explica por qué estos niños tienen un mal funcionamiento ejecutivo. Su cerebro racional carece de un control adecuado sobre su cerebro emocional, lo cual sucede también cuando el maltrato y el trauma han hecho que los centros emocionales estén hiperalertas ante el peligro y estén organizados para luchar o escapar. Al principio de mi carrera, yo también esperaba que el electroencefalograma nos ayudara a diagnosticar mejor y entre los años 1980 y 1990 envié a muchos de mis pacientes a hacerse electroencefalograma para determinar si su inestabilidad emocional radicaba en anomalías neurológicas. Los informes solían volver con la frase entre comillas, anomalías inespecíficas del lóbulo temporal. Esto me decía muy poco y como en aquella época la única forma de la que disponíamos para cambiar esos patrones ambiguos era con fármacos que tenían más efectos secundarios que beneficios, dejé de pedir electroencefalogramas rutinarios a mis pacientes. Luego, en el año 2000, un estudio de mi amigo Alexander McFarland y sus asociados, entre comillas, investigadores de Adelaida, Australia, reavivó mi interés al documentar claras diferencias en el tratamiento de la información entre los sujetos traumatizados y un grupo de australianos normales, entre comillas, normales. Los investigadores usaron un test estándar llamado, entre comillas, paradigma de rareza, en el que se pide a los sujetos que detecten el objeto que no encaja en una serie de imágenes relacionadas, como una trompeta en un grupo de mesas y sillas. Ninguna de las imágenes estaba relacionada con el trauma. En el grupo, entre comillas, normal, las partes claves del cerebro trabajaron juntas para producir un patrón coherente de filtrado, enfoque y análisis. Entre paréntesis, véase la imagen izquierda inferior. En cambio, las ondas cerebrales de los sujetos traumatizados estaban peor coordinadas y no se unían en un patrón coherente. Específicamente, no generaban el patrón de ondas cerebrales que ayuda a la gente a prestar atención a la tarea que tiene entre manos filtrando la información irrelevante, entre paréntesis, la curva ascendente llamada N200. Además, la configuración de tratamiento de la información central del cerebro, entre paréntesis, el pico descendente P300, estaba poco definida. La profundidad de las ondas determina lo capaces que somos de asimilar y analizar nuevos datos. Esta es una información nueva importante sobre cómo la gente traumatizada procesa la información no relacionada con el trauma, que tiene unas profundas implicaciones para comprender el procesamiento diario de información. Los patrones de las ondas cerebrales podrían explicar por qué a tantas personas traumatizadas les cuesta tanto aprender de la experiencia e implicarse por completo en su vida diaria. Su cerebro no está organizado para prestar atención a lo que sucede en el momento presente. Ahí aparecen unas fotografías normal frente a trastorno por estrés postraumático. Patrones de atención milisegundos después de presentar al cerebro cierta información, empieza a organizar el significado de la información entrante. Normalmente todas las regiones del cerebro colaboran en un patrón sincronizado a la izquierda, mientras que en el trastorno por estrés postraumático las ondas cerebrales están menos coordinadas. Al cerebro le cuesta filtrar la información irrelevante y tiene problemas en atender al estímulo que tiene delante. El estudio de Sandy
Max Farland me recordó lo que Pierre Janet ya dijo en 1889, dos puntos comillas, el estrés traumático es una enfermedad consistente en no poder estar totalmente vivo en el presente. Años después, cuando vi la película En Tierra Hostil, que trataba sobre las experiencias de los soldados en Irak, recordé inmediatamente el estudio de Sandy, dos puntos. Mientras lidiaban con un estrés extremo, esos hombres funcionaban con un enfoque preciso, pero de vuelta a la vida civil se agobiaban teniendo que tomar simples decisiones en el supermercado. Ahora estamos viendo alarmantes estadísticas sobre el número de veteranos de guerra que vuelven y se matriculan en la universidad dentro de la ley que les concede ayudas, pero no terminan sus estudios. Algunos cálculos apuntan hasta el 80%. Sus bien documentados problemas con la concentración y la atención seguro que han contribuido a esos malos resultados. El estudio de McFarland aclaró un posible mecanismo para la falta de concentración y de la atención en el trastorno por estrés postraumático, pero también presentaba un nuevo reto, dos puntos. ¿Se podían cambiar esos patrones disfuncionales de las ondas cerebrales? Era 7 años antes de que aprendiera que podía haber maneras de hacerlo. En 2007 conocí a Severn Fisher en un congreso sobre el trastorno del apego en niños. Severn era la antigua directora clínica de un centro de tratamiento residencial para adolescentes con perturbaciones graves y me dijo que llevaba usando el neurofeedback en su consulta privada unos 10 años. Me enseñó dibujos de antes y después hechos por un niño de 10 años. Ese niño había tenido tales rabietas, problemas de aprendizaje y dificultades en general con la autoorganización que no podían hacerse cargo de él en la escuela. Su primer retrato familiar, entre paréntesis, a la izquierda, página contigua, dibujado antes del tratamiento, correspondía al nivel de desarrollo de un niño de 3 años. Menos de 5 semanas después, tras 20 sesiones de neurofeedback, tenía menos rabietas y sus dibujos mostraban una notable mejora en cuanto a la complejidad. 10 semanas y otras 20 sesiones más tarde, sus dibujos mostraban otro nivel de complejidad y su comportamiento se había normalizado. Sí, bueno. Nunca antes había visto un tratamiento que pudiera producir un cambio tan drástico en el funcionamiento mental en un periodo de tiempo tan corto. Así pues, cuando Severn se ofreció a hacerme una demostración de neurofeedback, acepté encantado. Y ahí aparecen los dibujos que dice de figuras de palo a seres humanos claramente definidos. Tras 4 meses de neurofeedback, los dibujos de la familia de un niño de 10 años muestran el equivalente de 6 años de desarrollo mental. Ver la sinfonía del cerebro. En la consulta de Severn en Northampton, Massachusetts, me mostró su equipo de neurofeedback, 2 ordenadores de sobremesa y un pequeño amplificador, y algunos de los datos que había recogido. Luego pegó un electrodo a cada lado de mi cráneo y otro en mi oído derecho. Enseguida el ordenador delante de mí estaba mostrando hileras de ondas cerebrales, como las que había visto en el polígrafo del laboratorio del sueño 3 décadas antes. El diminuto ordenador portátil de Severn podía detectar, registrar y mostrar la sinfonía eléctrica de mi cerebro más deprisa y con más precisión de la que había podido tener un equipo probablemente valorado en $1 millón en el laboratorio Hartman. Como me explicó Severn, el feedback proporciona al cerebro un espejo de su propia función. 2 puntos. Las oscilaciones y ritmos en que se basan las corrientes y las corrientes cruzadas de la mente. El neurofeedback anima al cerebro a hacer más de ciertas frecuencias y menos de otras, creando nuevos patrones que mejoran su complejidad natural y su sesgo hacia la autorregulación.
Efectivamente, me dijo, podemos estar liberando unas propiedades oscilatorias innatas, pero bloqueadas del cerebro y permitiendo que otras se desarrollen. Severn ajustó algunos parámetros, entre comillas, para ajustar las frecuencias de la recompensa y la inhibición, como me explicó, para que el feedback reforzara unos patrones de ondas cerebrales seleccionados y descartara otros. Ahora estaba mirando algo parecido a un videojuego, mostrando 3 naves espaciales de colores diferentes. El ordenador iba emitiendo sonidos irregulares y las naves espaciales se movían bastante aleatoriamente. Descubrí que si parpadeaba se detenían y si miraba tranquilamente la pantalla se movían en tándem, acompañados por unos pitidos regulares. Severn me animó luego a hacer que la nave verde adelantara a las otras. Me incliné hacia adelante para concentrarme, pero cuando más lo intentaba, más rezagada quedaba la nave espacial verde. Sonrió y me dijo que me iría mucho mejor si me relajaba y dejaba que mi cerebro asimilara el feedback que el ordenador estaba generando. Así que me recliné y al cabo de un rato los tonos se hicieron más constantes y la nave verde empezó a adelantar a las otras. Me sentía tranquilo y confundido y mi nave espacial iba ganando. En cierto modo, el neurofeedback es parecido a mirar el rostro de una persona durante una conversación. Si vemos sonrisas o ligeros asentimientos, nos vemos recompensados y seguimos contando nuestra historia o argumentando nuestra idea. Pero en cuanto nuestro interlocutor parece aburrido o desvía la mirada, empezamos a resumir o cambiamos de tema. En el neurofeedback la recompensa es un tono o un movimiento en la pantalla en lugar de una sonrisa, y la inhibición es mucho más neutra que un ceño fruncido. Es simplemente un patrón no deseado. Después, Severn me presentó otra característica del neurofeedback. Su capacidad de analizar los circuitos de partes específicas del cerebro. Pasó los electrodos de mis sienes a mi ceja izquierda y empecé a sentirme ingenioso y centrado. Me dijo que estaba recompensando las ondas beta de mi corteza frontal, que representaban mi estado de alerta. Cuando pasó los electrodos a la coronilla, me sentí más distanciado de las imágenes del ordenador y más consciente de mis sensaciones corporales. Después me mostró un gráfico de resumen que había registrado cómo habían cambiado mis ondas cerebrales al experimentar los cambios sutiles en mi estado mental y en mis sensaciones físicas. ¿Cómo se podía utilizar el neurofeedback para tratar el trauma? Como Severn explicó, con el neurofeedback esperamos poder intervenir en los circuitos que promueven y sostienen los estados de miedo y los rasgos de miedo, vergüenza y rabia. El encendido repetitivo de esos circuitos es lo que define el trauma. Los pacientes necesitan ayuda para cambiar sus patrones cerebrales habituales creados por el trauma y sus consecuencias. Cuando los patrones del miedo se relajan, el cerebro se vuelve menos susceptible a las reacciones automáticas de estrés y es más capaz de centrarse en acontecimientos ordinarios. Al fin y al cabo, el estrés no es una propiedad inherente a los propios acontecimientos, sino que depende de cómo los etiquetamos y reaccionamos ante ellos. El neurofeedback simplemente estabiliza el cerebro y aumenta la resiliencia, permitiéndonos desarrollar más opciones en nuestro modo de responder. El nacimiento del neurofeedback. El neurofeedback no era una tecnología nueva en el año 2007. A principios de los años 1950, el profesor de psicología de la Universidad de Chicago, Joe Camilla, que estaba estudiando el fenómeno de la percepción interna, había descubierto que la gente podía aprender mediante el feedback a decir cuándo estaba produciendo ondas alfa asociadas con la relajación. Entre paréntesis, algunos sujetos solo tardaron 4 días en alcanzar una precisión del 100%.
Luego demostró que también podían entrar voluntariamente en un estado alfa como respuesta a una señal sonora. En 1968, un artículo sobre el trabajo de Camilla se publicó en la popular revista Psychology Today, y la idea de que la formación alfa podía aliviar el estrés y las patologías relacionadas con el estrés se hizo popularmente conocida. El primer trabajo científico que demostró que el neurofeedback podía tener un efecto en los trastornos patológicos fue realizado por Barry Stearman en la UCLA. La National Aeronautics and Space Administration de Estados Unidos pidió a Stearman que estudiara la toxicidad del combustible de un cohete, entre comillas, monometilhidracina, MMH, del que se sabía que causaba alucinaciones, náuseas y convulsiones. Stearman había entrenado previamente a algunos gatos para que produjeran una frecuencia EEG específica conocida como, entre comillas, ritmo sensoriomotor. Entre paréntesis, en los gatos este estado de alerta focalizado se asocia con la espera previa a recibir comida. Descubrió que mientras que sus gatos de laboratorio normales desarrollaban convulsiones tras ser expuestos al MMH, los gatos que habían recibido neurofeedback no las presentaron. La formación, en cierto modo, había estabilizado su cerebro. En 1971, Stearman conectó su primer sujeto humano, Mary Fairbanks, de 23 años, a un dispositivo de neurofeedback. Sufría epilepsia desde los 8 años, con convulsiones generalizadas 2 o más veces al mes. Se formó durante 1 hora al día, 2 veces por semana. Al cabo de 3 meses, prácticamente ya no sufría convulsiones. Stearman recibió posteriormente una subvención de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos para realizar un estudio más sistemático, y los impresionantes resultados se publicaron en la revista Epilepsia en 1978. Este periodo de experimentación y enorme optimismo sobre el potencial de la mente humana llegó a su fin a mediados de los años 70 con el descubrimiento reciente de los fármacos psiquiátricos. La psiquiatría y la ciencia cerebral adoptaron un modelo químico de la mente y del cerebro, relegando a segundo plano el resto de enfoques terapéuticos. Desde entonces, el campo del neurofeedback ha ido desarrollándose a trompicones, con la mayor parte del trabajo científico de base realizado en Europa, Rusia y Australia, aunque en Estados Unidos hay prácticamente 10.000 profesionales del neurofeedback. Esta práctica no ha sido capaz de lograr la financiación necesaria para su investigación y de gozar así de una aceptación extendida. Una razón puede ser que existen múltiples sistemas de neurofeedback competidores. Otra es que su potencial comercial es limitado. Los seguros solo cubren algunas aplicaciones, lo cual hace que el neurofeedback sea caro para los consumidores e impide que los profesionales puedan acumular los recursos necesarios para realizar estudios a gran escala. De un centro para personas sin hogar a un control de enfermería. Severn organizó un encuentro para que pudiera hablar con 3 de sus pacientes. Todos me contaron unas historias extraordinarias, pero al escuchar a Lisa, de 27 años, que estaba estudiando enfermería en una facultad cercana, me sentí realmente despertar ante el sorprendente potencial de este tratamiento. Lisa poseía el mayor factor de resiliencia que pueden tener los seres humanos. 2 puntos. Era una persona atractiva, cautivadora, curiosa y obviamente inteligente. Establecía mucho contacto humano y estaba dispuesta a compartir lo que había aprendido sobre sí misma. Lo mejor de todo, como muchos de los supervivientes que he conocido, tenía un sentido del humor irónico y un delicioso toque de locura humana. Sabiendo lo que sabía sobre su pasado,
Era un milagro que estuviera tan tranquila y serena. Se había pasado varios años en centros comunitarios y en hospitales mentales y era una visitante conocida en las salas de urgencias de la zona oeste de Massachusetts. Era la chica que siempre llegaba en ambulancia, medio muerta por sobredosis de fármacos o ensangrentada por las heridas que se había autoinfligido. Así es como empezó su historia. Solía envidiar a los niños que sabían qué sucedía cuando sus padres se emborrachaban. Al menos podían predecir el caos. En mi casa no había ningún patrón. Cualquier cosa podía hacer estallar a mi madre. Cenar, mirar la televisión, volver a casa tras la escuela, vestirme, y nunca sabía qué iba a hacer o cómo me haría daño. Era muy aleatorio. Su padre abandonó a la familia cuando Lisa tenía 3 años, dejándola a la merced de su madre psicótica. La palabra, entre comillas, tortura, no es suficientemente fuerte para describir los malos tratos que soportó. Yo vivía en la habitación del ático, me dijo, y había otra habitación arriba donde iba y meaba en la alfombra porque tenía demasiado miedo de bajar abajo al baño. Sacaba la ropa a todas mis muñecas y les clavaba lápices y las ponía en mi ventana. A los 12 años, Lisa se escapó de casa, pero la policía la encontró y la devolvió. Después de que se volviera a escapar, los servicios de protección de la infancia intervinieron y se pasó los siguientes 6 años en hospitales mentales, hospicios, hogares de acogida, familias de acogida y en la calle. Ninguna asignación duraba porque Lisa estaba tan disociada y era tan autodestructiva que aterrorizaba a sus cuidadores. Se atacaba a sí misma o destruía muebles y luego no recordaba lo que había hecho, lo cual le valió la reputación de mentirosa manipuladora. Retrospectivamente, Lisa me dijo que simplemente carecía de lenguaje para explicar lo que le sucedía. Cuando cumplió los 18 fue, entre comillas, dada de alta de los servicios de protección de la infancia y empezó una vida independiente, sin familia, educación, dinero o capacidades. Pero poco después de su alta llegó a manos de Severn, que acababa de adquirir su primer equipo de neurofeedback y recordaba a Lisa del centro de tratamiento residencial en el que trabajó una vez. Siempre había sentido debilidad por esa niña perdida y la invitó a probar su nuevo artilugio. Como recordaba Severn, cuando Lisa vino a verme por primera vez era otoño, andaba con la mirada perdida, llevando una calabaza allí donde iba. Siempre estaba con la cabeza en otra parte, nunca estuve segura de haber accedido a su yo organizativo. Todo tipo de terapia conversacional era imposible para Lisa. Cuando Severn le preguntaba sobre algo estresante, se encerraba o era presa del pánico. Según las palabras de Lisa, cada vez que intentábamos hablar de lo que me había sucedido de pequeña, tenía una crisis. Me levantaba con cortes y quemaduras y no podía comer. No podía dormir, su sensación de terror era omnipresente. Tenía miedo todo el tiempo, no me gustaba que me tocaran, siempre estaba asustadiza y nerviosa. No podía cerrar los ojos cuando alguna persona estaba alrededor. Nadie podía convencerme de que no me iban a golpear en cuanto cerrara los ojos. Esto hace que te vuelvas loco. Sabes que estás en una habitación con una persona en la que confías. Sabes intelectualmente que no te va a pasar nada, pero luego está el resto de tu cuerpo y no puedes ni relajarte. Si alguien me rodeaba con el brazo, me iba hacia el otro lado. Estaba atrapada en un estado de shock inevitable. Lisa recordaba que se disociaba de pequeña, pero las cosas empeoraron tras la pubertad. Empecé a despertarme con cortes y la gente en la escuela me llamaba por diferentes nombres.
No podía tener un novio fijo porque cuando estaba disociada quedaba con otros chicos y luego no me acordaba. Me daba muchos vaídos y luego me despertaba en situaciones bastante extrañas. Como muchas personas gravemente traumatizadas, Lisa no podía reconocerse en un espejo. Nunca había escuchado a nadie describir de un modo tan articulado cómo era carecer de una sensación continuada de sí mismo. No había nadie que confirmara su realidad. Cuando tenía 17 años y viví en el hogar para adolescentes con alteraciones graves, me corté mucho con la tapa de una lata de hojalata. Me llevaron a urgencias, pero no pude contar al médico lo que había hecho para cortarme. No tenía ningún recuerdo. El médico de urgencias estaba convencido de que el trastorno de identidad disociativa no existía. Muchos profesionales de la salud mental te dicen que no existe. No que tú no lo tengas, sino que no existe. Lo primero que hizo Lisa cuando la dieron de alta por edad del programa de tratamiento residencial fue dejar las medicaciones. No funcionan para todo el mundo, reconoció, y personalmente fue la decisión adecuada. Conozco a gente que necesita medicación, pero no era mi caso. Tras dejarla y empezar el neurofeedback, mejoré mucho. Cuando invitó a Lisa a probar el neurofeedback, Severn tenía poca idea sobre qué esperar, porque Lisa sería la primera paciente disociativa con la que lo probaría. Se veían 2 veces a la semana y empezaron recompensando unos patrones cerebrales más coherentes en el lóbulo temporal derecho, el centro cerebral del miedo. Al cabo de pocas semanas, Lisa observó que ya no estaba tan tensa, rodeada de gente, y ya no temía ir a la sala de lavandería del sótano de su edificio. Luego se produjo un nuevo avance. Dejó de disociarse. Siempre había tenido un zumbido constante de conversaciones en voz baja en mi cabeza, recordaba. Me asustaba ser esquizofrénica. Al cabo de medio año de neurofeedback, dejé de escuchar esos ruidos. Me integré, supongo. Todo se unió. A medida que Lisa fue desarrollando una sensación más continua de sí misma, fue capaz de hablar de sus experiencias. Ahora puedo hablar realmente de cosas como mi infancia. Por primera vez empecé a ser capaz de seguir una terapia. Hasta entonces no había tenido la distancia suficiente y no podía calmarme lo suficiente. Si todavía estás inmerso en algo, es difícil hablar de ello. Era incapaz de apegarme a ello del modo en que tienes que apegarte, ni de abrirme del modo en que tienes que abrirte para mantener cualquier relación con un terapeuta. Esta revelación fue sorprendente. Muchos pacientes entran y salen de los tratamientos y son incapaces de conectar de un modo significativo porque siguen inmersos en ello. Obviamente, cuando la gente no sabe quién es, no puede ver la realidad de la gente que la rodea. Lisa prosiguió. Había mucha ansiedad en torno al apego. Entraba en una sala e intentaba memorizar todas las maneras posibles de salir de ella, cada detalle sobre cada persona. Intentaba desesperadamente seguir el rastro de todo aquello que pudiera hacerme daño. Ahora conozco a la gente de un modo diferente. Ya no la memorizo por miedo. Cuando no tienes miedo a que te hagan daño, puedes conocer a la gente de un modo diferente. Esta joven articulada había emergido de las profundidades de la desesperación y la confusión con un grado de claridad y de enfoque que no había visto antes. Estaba claro que en el Trauma Center teníamos que explorar el potencial del neurofeedback. Empezar con el neurofeedback. Primero tuvimos que decidir cuál de los 5 sistemas de neurofeedback existentes íbamos a adoptar y luego encontrar un fin de semana largo para aprender los principios y practicar entre nosotros. 8 miembros del personal y 3 formadores se ofrecieron voluntariamente a explorar las complejidades de los
electroencefalograma, los electrodos y el feedback generado por ordenador. En la segunda mañana de la formación, trabajando en parejas con mi compañero Michael, le coloqué un electrodo en el lado derecho de la cabeza, directamente sobre la franja sensoriomotriz de su cerebro, y recompensé la frecuencia de 11 a 14 hercios. Poco después de que terminara la sesión, Michael pidió la atención del grupo. Acababa de tener una experiencia extraordinaria, nos dijo. Siempre se había sentido nervioso e inseguro ante la presencia de otras personas, incluso de compañeros como nosotros. Aunque nadie parecía darse cuenta, entre paréntesis, al fin y al cabo era un terapeuta muy respetado, vivía con una sensación de peligro crónica y constante. Esa sensación había desaparecido en aquel momento y se sentía seguro, relajado y abierto. En los 3 años siguientes, Michael emergió de su bajo perfil habitual y se convirtió en un miembro del grupo que desafiaba a los demás con sus ideas y opiniones, siendo uno de los que más contribuyó a nuestro programa de neurofeedback. Con la ayuda de la Fundación ANS, empezamos nuestro primer estudio con un grupo de 17 pacientes que no habían respondido a tratamientos previos. Identificamos la zona temporal derecha del cerebro, la localización que en nuestros primeros estudios con los escáneres cerebrales descritos en el capítulo 3 había mostrado que se activaban excesivamente durante el estrés traumático, y les dimos 20 sesiones de neurofeedback en 10 semanas. Como la mayoría de los pacientes sufría alexitimia, no les era nada fácil explicar su respuesta a los tratamientos, pero sus acciones hablaban por ellos. Siempre llegaban a la hora a sus citas, aunque hubieran tenido que conducir nevando. Ninguno de ellos abandonó el tratamiento y al final de las 20 sesiones completas pudimos documentar una mejora significativa, no solo en su puntuación de trastorno de estrés postraumático, sino también en su bienestar interpersonal, su equilibrio emocional y su autoconocimiento. Eran menos frenéticos, dormían mejor y se notaban más tranquilos y más centrados. En cualquier caso, lo que describe cada persona puede ser poco fiable. Los cambios objetivos de comportamiento son mejores indicadores de cómo funciona un tratamiento. El primer paciente que traté con neurofeedback fue un buen ejemplo. Era un profesional de 50 y pocos años que se definía a sí mismo como heterosexual, pero compulsivamente buscaba contactos homosexuales con extraños en cuanto se sentía abandonado o incomprendido. Su matrimonio se había roto por este problema. Había contraído el VIH-Sida. Estaba desesperado por recuperar el control sobre su comportamiento. Durante una terapia previa había hablado extensamente sobre los abusos sexuales que sufrió por parte de su tío hacia los 8 años. Supusimos que su compulsión estaba relacionada con estos abusos, pero establecer esta conexión no marcaba ninguna diferencia en su comportamiento. Después de más de un año de psicoterapia regular con un terapeuta competente, no había cambiado nada. Una semana después de empezar a entrenar su cerebro para que produjera ondas más lentas en el lóbulo temporal derecho, tuvo una angustiante pelea con una nueva novia, y en lugar de ir a su punto habitual de cacería en busca de sexo, decidió ir a pescar. Atribuí esta respuesta a la casualidad. Sin embargo, en las 10 semanas siguientes, en medio de esta tumultuosa relación, siguió encontrando consuelo en la pesca y empezó a renovar una cabaña en el lago. Cuando nos saltamos 3 semanas de neurofeedback por las vacaciones, su compulsión regresó repentinamente, lo cual sugería que su cerebro todavía no había estabilizado su nuevo patrón. Entrenamos 6 semanas más y ahora, 4 años después, le veo cada 6 meses para una revisión. No ha vuelto a sentir el impulso de llevar a cabo actividades sexuales peligrosas.
¿Cómo logró su cerebro obtener confort con la pesca en lugar de con un comportamiento sexual compulsivo? En este momento simplemente no lo sabemos. El neurofeedback cambia los patrones de conectividad cerebral. La mente sigue creando nuevos patrones de actividad. Fundamentos de las ondas cerebrales de lento a rápido. Cada línea de una EEG presenta la actividad en una parte distinta del cerebro. Una mezcla de diferentes ritmos clasificados en una escala de lento a rápido. El EEG consiste en unas mediciones de diferentes alturas, amplitud y longitudes de ondas, frecuencia. La frecuencia se refiere al número de veces que una onda sube y baja en un segundo y se mide en hercios o ciclos por segundo. Cada frecuencia del EEG es relevante para comprender y tratar el trauma, y los fundamentos son relativamente fáciles de entender. Las ondas deltas, las frecuencias más lentas, 2,5 Hz, suelen verse sobre todo durante el sueño. El cerebro está en un estado inactivo y la mente está introspectiva. Si las personas tienen una actividad de ondas demasiado lenta mientras están despiertas, tienen el pensamiento nublado y muestran poco raciocinio y poco control de los impulsos. El 80% de los niños con TDAH y muchas personas diagnosticadas con trastorno por estrés postraumático tienen ondas excesivamente lentas en los lóbulos frontales. Y ahí aparece una imagen de un electroencefalograma. Aunque no existe ningún patrón típico para el trastorno por estrés postraumático, muchas personas traumatizadas tienen una actividad marcadamente incrementada en los lóbulos temporales. Como este paciente, T, no se ve bien qué pone. El neurofeedback puede normalizar estos patrones cerebrales anómalos y por consiguiente aumentar la estabilidad emocional. El nivel de encendido de las ondas cerebrales corresponde a nuestro estado de activación. Soñar acelera las ondas cerebrales. Las frecuencias de teta predominan en el borde del sueño, como en el estado hipnopómpico que describí en el capítulo 15 sobre la MDR. También son características de los estados de trance hipnóticos. Las ondas teta crean un marco mental que no está limitado por la lógica ni por los requerimientos normales de la vida y por eso abren el potencial de establecer nuevas conexiones y asociaciones. Uno de los tratamientos con neurofeedback electroencefalograma más prometedores para el trastorno por estrés postraumático, el entrenamiento alfa-teta. Recurre a esta cualidad para liberar las asociaciones bloqueadas y para facilitar nuevos aprendizajes. Como inconveniente, las frecuencias teta también se producen cuando estamos, entre comillas, idos o deprimidos. Las ondas alfa van acompañadas por una sensación de paz y de calma. Resultan familiares para las personas que han aprendido meditación consciente. Un paciente me dijo una vez que para él el neurofeedback era como meditar con esteroides. Uso el entrenamiento alfa a menudo en mi consulta para ayudar a las personas que están demasiado bloqueadas o demasiado alteradas para lograr un estado de relajación concentrada. El Centro Médico Walter Reed National Military Medical Center recientemente introdujo el entrenamiento alfa para tratar a los soldados con estrés postraumático, pero en el momento de escribir estas líneas, los resultados todavía no están disponibles.
Las ondas beta son las frecuencias más rápidas. Cuando predominan, el cerebro está orientado hacia el mundo exterior. Las ondas beta nos permiten tener una atención focalizada mientras realizamos una tarea. Sin embargo, las betas superiores, más de 20 Hz, están asociadas con la agitación, la ansiedad y la tensión corporal. Efectivamente, estamos examinando constantemente el entorno en busca de peligro. Ayudar al cerebro a centrarse. El entrenamiento con neurofeedback puede mejorar la creatividad, el control atlético y la concienciación interior, incluso en personas con un buen rendimiento. Cuando empezamos a estudiar el neurofeedback, descubrimos que la medicina del deporte era el único departamento de la Universidad de Boston que estaba familiarizado con este tema. Uno de mis primeros profesores de fisiología cerebral fue el psicólogo deportivo Len Sidgwick, algo así, que pronto abandonó Boston para entrenar a los Canucks de Vancouver con neurofeedback. El neurofeedback probablemente se ha estudiado más en profundidad para la mejora del desempeño que para resolver problemas psiquiátricos. En Italia, el entrenador del equipo de fútbol AC Milan lo usaba para ayudar a sus jugadores a permanecer relajados y centrados mientras miraban videos de sus errores. Este mayor control mental y fisiológico los compensó cuando varios jugadores se unieron al equipo italiano que ganó el Mundial de 2006 y cuando el Milan ganó el Campeonato Europeo el año siguiente. El neurofeedback también se incluyó en el componente de ciencia y tecnología de Out the Podium, un plan de $117 millones de 5 años diseñado para que Canadá dominara en los Juegos Olímpicos de Vancouver del año 2010. Los canadienses fueron los que más medallas de oro ganaron y quedaron los terceros a nivel global. Para el rendimiento musical también tiene ventajas. Un jurado del Royal College of Music británico vio que los estudiantes que habían realizado 10 sesiones de neurofeedback con John Gruselier de la Universidad de Londres presentaban una mejora del 10% en la interpretación de una pieza musical en comparación con los estudiantes que no las habían realizado. Eso representa una diferencia enorme en un campo tan competitivo. Considerando la mejora en el enfoque, la atención y la concentración, no es de extrañar que el neurofeedback llamara la atención a especialistas en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Al menos 36 estudios han demostrado que el neurofeedback puede ser un tratamiento efectivo y limitado en el tiempo para el TDAH, igual de efectivo que los fármacos convencionales. Cuando se entrena el cerebro para que produzca diferentes patrones de comunicación eléctrica, no hace falta ningún otro tratamiento, a diferencia de los fármacos que no modifican la actividad cerebral fundamental y solo funcionan mientras el paciente los sigue tomando. ¿Dónde está el problema de mi cerebro? El sofisticado análisis con electroencefalograma computarizado, conocido como electroencefalograma cuantitativo, que es las siglas QEEG, puede rastrear la actividad de las ondas cerebrales milisegundo a milisegundo y su software puede convertir esta actividad en un mapa de colores que muestra las frecuencias superiores o inferiores en áreas clave del cerebro. El QEEG también puede mostrar si las regiones cerebrales se comunican bien o trabajan bien juntas. Existen varias bases de datos de QEEG extensas con patrones normales y anómalos, lo cual nos permite comparar el electroencefalograma cuantitativo, le vamos a decir mejor, de un paciente con el de miles de otras personas con problemas similares. Finalmente, pero no por ello menos importante, a diferencia de la RMF y otros escáneres similares, el
QEEG es relativamente barato y portátil. El QEEG proporciona pruebas convincentes de los límites arbitrarios de las actuales categorías diagnósticas del DSM. Las etiquetas de las enfermedades mentales del DSM no encajan con patrones específicos de activación cerebral. Los estados mentales que son comunes a varios diagnósticos como la confusión, la agitación o sentirse incorpóreo se asocian a patrones específicos en el EEG. En general, cuantos más problemas tiene un paciente, más anomalías presenta en el QEEG. Para nuestros pacientes, poder ver los patrones de la actividad eléctrica localizada en su cerebro es muy útil. Les podemos mostrar los patrones que parecen ser responsables de sus problemas de concentración o de su ausencia de control emocional. Pueden ver por qué las diferentes áreas de su cerebro deben entrenarse para generar diferentes frecuencias y patrones de comunicación. Estas explicaciones les ayudan a pasar de intentos frustrantes por controlar su comportamiento a aprender a procesar la información de un modo diferente. Como me escribió recientemente Ed Hamlin, que nos enseñó a interpretar el QEEG. Muchas personas responden a la formación, pero las que responden mejor y más deprisa son las que pueden ver que el feedback está relacionado con algo que están haciendo. Por ejemplo, si estoy intentando ayudar a una persona a mejorar su capacidad de estar presente, podemos ver cómo le va. Así es como los beneficios empiezan a acumularse. Experimentar la posibilidad de cambiar nuestra actividad cerebral con nuestra mente resulta muy fortalecedor. ¿Cómo cambia el trauma las ondas cerebrales? ¿Cómo cambian el trauma las ondas cerebrales? En nuestro laboratorio de neurofeedback vemos a personas con largos historiales de estrés traumático que solo han respondido parcialmente a los tratamientos existentes. Sus QEEG muestran varios patrones diferentes. A menudo presentan una actividad excesiva en el lóbulo temporal derecho, el centro del miedo del cerebro, combinada con demasiada actividad frontal de las ondas lentas. Esto significa que su cerebro emocional hiperactivo domina su vida mental. Nuestra investigación ha mostrado que calmar el centro del miedo reduce los problemas relacionados con el trauma y mejora el funcionamiento ejecutivo. Esto se refleja no solo en una disminución significativa de las puntuaciones del trastorno por estrés postraumático, sino también en la mejora de su claridad mental y en una mejor capacidad de regular su malestar en respuesta a provocaciones relativamente menores. Otros pacientes traumatizados presentan patrones de hiperactividad en cuanto cierran los ojos. No ver lo que está sucediendo a su alrededor hace que tengan ataques de pánico y sus ondas cerebrales se vuelven locas. Los entrenamos para que formen patrones cerebrales más relajados. Otro grupo, sin embargo, reacciona en exceso ante sonidos y luces, señal de que al tálamo le cuesta filtrar la información relevante. En estos pacientes nos centramos en cambiar los patrones de comunicación en la parte posterior del cerebro, mientras que nuestro centro se centra en encontrar tratamientos óptimos para el estrés traumático de larga duración. Alexander McFarland está estudiando cómo la exposición a la guerra cambia unos cerebros previamente normales. El Departamento de Defensa australiano pidió a su grupo de investigación que midiera los efectos del despliegue bélico en Irak y Afganistán sobre el funcionamiento mental y biológico, incluyendo los patrones de las ondas cerebrales. En la fase inicial, McFarland y sus compañeros midieron el QEEG
de 179 tropas de combate 4 meses antes y 4 meses después de su despliegue en Oriente Medio. Los hallazgos fueron que el número total de meses en combate en un periodo de 3 años se asociaba con una reducción progresiva de la potencia alfa en la parte posterior del cerebro. Esta área que controla el estado corporal y regula procesos tan elementales como el sueño y el hambre, normalmente tiene el nivel más alto de ondas alfa de todas las regiones del cerebro, especialmente cuando la gente cierra los ojos. Como hemos visto, las ondas alfa están relacionadas con la relajación. La disminución de potencia alfa en estos soldados refleja un estado de agitación permanente. Al mismo tiempo, las ondas cerebrales de la parte frontal del cerebro, que normalmente tienen niveles elevados de ondas beta, muestran un enlentecimiento progresivo con cada despliegue. Los soldados gradualmente desarrollan una actividad en los lóbulos frontales parecida a la de los niños con TDAH, lo cual interfiere con su funcionamiento ejecutivo y su capacidad de centrar la atención. El efecto neto de ello es que la activación que se supone se debe El efecto neto de ello es que la activación que se supone que debe proporcionarnos la energía necesaria para realizar las tareas diarias ya no ayuda a estos soldados a centrarse en las tareas ordinarias. Simplemente hace que estén nerviosos e inquietos. En este punto del estudio de McFarland es demasiado pronto para saber si alguno de estos soldados desarrollará un trastorno por estrés postraumático, y solo el tiempo dirá hasta qué punto su cerebro se reajustará al reto de la vida civil. El neurofeedback y los trastornos de aprendizaje. Los malos tratos crónicos y el abandono en la infancia interfieren con la correcta programación de los sistemas de integración sensorial. En algunos casos, ello genera un trastorno de aprendizaje que incluye malas conexiones entre los sistemas auditivos y de procesamiento de las palabras y una mala coordinación entre las manos y la vista. Mientras estén paralizados o explosivos, es difícil ver las dificultades que tienen los adolescentes de nuestros programas de tratamiento residenciales en procesar la información diaria, pero cuando se tratan con éxito sus problemas conductuales, sus trastornos de aprendizaje suelen hacerse visibles. Aunque estos niños traumatizados pueden permanecer sentados y prestar atención, muchos estarán discapacitados por sus malas aptitudes de aprendizaje. Lisa describió cómo el trauma había interferido con la correcta programación de algunas funciones de procesamiento básicas. Me contaba que siempre, entre comillas, se perdía al ir a sitios y recordaba tener un notable retraso auditivo que le impedía seguir las instrucciones de sus maestros. Imagina estar en el aula, me dijo, y que venga el maestro y diga: buenos días. Id a la página 27. Hacer los problemas del 1 al 5. Si vas una fracción de segundo tarde es un lío. Era imposible concentrarme. El neurofeedback le ayudó a revertir esas dificultades de aprendizaje. Aprendí a controlar las cosas, por ejemplo, a leer mapas. Justo después de empezar la terapia se produjo un momento memorable cuando iba de Amherst a Northampton, menos de 15 kilómetros, para ver a Severn. Tenía que tomar un par de autobuses, pero terminé caminando por la autopista unos 3 kilómetros. Estaba muy desorganizada, no podía leer los horarios, no podía controlar el tiempo. Estaba demasiado alterada y nerviosa, lo cual me hacía estar cansada todo el tiempo. No podía prestar atención y mantenerla. No podía organizar mi cerebro alrededor de la información. Esta afirmación define el reto de la ciencia del cerebro y de la mente. ¿Cómo ayudar a las personas a aprender a organizar el tiempo y el espacio?
la distancia y las relaciones, unas capacidades que se instalan en el cerebro en los primeros años de vida si el trauma ha interferido con su desarrollo. Ni los fármacos ni las terapias convencionales han demostrado que activaran la neuroplasticidad necesaria para recuperar estas capacidades después del paso de esos periodos críticos. Ahora es el momento de estudiar si el neurofeedback puede triunfar allí donde otras intervenciones han fracasado. Entrenamiento alfa-teta o beta será. El entrenamiento alfa-teta es un procedimiento de neurofeedback especialmente fascinante porque puede inducir el tipo de estados hipnagógicos, la esencia del trance hipnótico que se describen en el capítulo 15. Cuando las ondas teta predominan en el cerebro, la mente se centra en el mundo interior, un mundo de imágenes que flota libremente. Las ondas del cerebro alfa pueden actuar como un puente del mundo externo al interno y viceversa. En el entrenamiento alfa-teta, estas frecuencias se recompensan. Alternativamente, el reto en el trastorno por estrés postraumático es abrir la mente a nuevas posibilidades para que el presente deje de interpretarse como revivir constantemente el pasado. Los estados de trance durante los cuales predomina la actividad teta pueden ayudar a liberar las conexiones condicionadas entre unos estímulos y respuestas concretos, como los chasquidos fuertes similares a los disparos precursores de la muerte. Se puede crear una nueva asociación en la que el mismo ruido fuerte se asocie con los fuegos artificiales del 4 de julio al final del día en la playa con nuestras personas queridas. En los estados crepusculares fomentados por el entrenamiento alfa-teta, los acontecimientos traumáticos se pueden volver a experimentar de un modo seguro y se pueden fomentar nuevas asociaciones. Algunos pacientes indican imágenes inusuales o pensamientos profundos sobre su vida, otros simplemente están más relajados y menos rígidos. Cualquier estado en el que la gente pueda experimentar de un modo seguro imágenes, sentimientos y emociones asociadas con el terror y la impotencia es probable que cree un potencial fresco y una perspectiva más amplia. ¿Pueden las ondas alfa-teta revertir los patrones de hiperactivación? Las pruebas acumuladas son prometedoras. Eugene Peniston y Paul Kulkowski, investigadores del Centro Médico de la VA en Fort Lyon, Colorado, usaron el neurofeedback para tratar a 29 veteranos me perdí un poquito, perdón. Para 29 veteranos de Vietnam con historiales de 12 a 15 años de trastorno por estrés postraumático crónico relacionado con la guerra. 15 hombres fueron asignados aleatoriamente al entrenamiento alfa-teta con EEG y 14 a un grupo de control que recibió un tratamiento médico estándar que incluía fármacos psicotrópicos y terapia individual y en grupo. De media, los participantes de ambos grupos habían sido hospitalizados más de 5 veces por su trastorno por estrés postraumático. El neurofeedback facilitó los estados crepusculares del aprendizaje, recompensando las ondas alfa y teta. Los hombres debían reclinarse en un sillón abatible con los ojos cerrados y se les enseñaba a permitir que los sonidos del neurofeedback los guiaran hacia una relajación profunda. También se les pidió que usaran imágenes mentales positivas, por ejemplo, estar sobrio
vivir confiados y felices a medida que entraban en el estado alfa-teta similar al trance. Este estudio, publicado en 1991, obtuvo uno de los mejores resultados jamás registrados para el trastorno por estrés postraumático. El grupo de neurofeedback mostró una disminución significativa de los síntomas del trastorno por estrés postraumático, así como de las quejas físicas, la depresión, la ansiedad y la paranoia. Tras la fase de tratamiento, se contactaba mensualmente con los veteranos y sus familiares durante un periodo de 30 meses. Solo 3 de los 15 veteranos tratados con neurofeedback declararon tener flashbacks y pesadillas perturbadores. Los 3 decidieron realizar 10 sesiones adicionales. Solo uno debió volver al hospital para más tratamiento. 14 de los 15 estaban tomando mucha menos medicación. En cambio, todos los veteranos del grupo de comparación experimentaron un aumento en los síntomas del trastorno por estrés postraumático y durante el periodo de seguimiento, y todos ellos requirieron al menos 2 hospitalizaciones más. 10 de los del grupo de comparación también aumentaron la medicación. Este estudio ha sido reproducido por otros investigadores, pero sorprendentemente ha recibido poca atención fuera de la comunidad del neurofeedback. Neurofeedback, trastorno por estrés postraumático y adicción. Aproximadamente de un tercio a la mitad de las personas gravemente traumatizadas desarrollan problemas con el abuso de sustancias. Desde la época de Homero, los soldados han usado el alcohol para no sentir el dolor, la irritabilidad ni la depresión. En un estudio reciente, la mitad de las víctimas de accidentes con vehículos de motor desarrolló problemas con las drogas o el alcohol. El consumo de alcohol hace que la gente se despreocupe y por lo tanto aumenta las posibilidades de volver a traumatizarse. Aunque estar borracho durante un ataque en realidad reduce la probabilidad de desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Existe una relación circular entre el trastorno por estrés postraumático y el consumo de sustancias. Aunque las drogas y el alcohol puedan aliviar temporalmente los síntomas del trauma, dejar de consumirlos aumenta la hiperactivación, con lo cual se intensifican las pesadillas, los flashbacks y la irritabilidad. Solo existen 2 maneras de poner fin a este círculo vicioso: resolviendo los síntomas del trastorno por estrés postraumático con métodos como la EMDR o tratando la hiperactivación que forma parte tanto del trastorno por estrés postraumático como de la abstinencia de las drogas y el alcohol. En ocasiones se recetan fármacos como la naltrexona para reducir la hiperactivación, pero este tratamiento solo ayuda en algunos casos. Una de las primeras mujeres que entrené con neurofeedback tenía una adicción a la cocaína de larga duración, además de un horrible historial de abusos sexuales y abandono infantil. Para mi gran sorpresa, abandonó el consumo de cocaína tras las 2 primeras sesiones y 5 años después seguía sin consumir. Nunca había visto a nadie recuperarse tan rápido de un consumo de drogas tan severo, así que busqué en la literatura científica existente un poco de orientación. La mayoría de los estudios sobre este tema se habían hecho hace más de 2 décadas. Más recientemente se habían publicado muy pocos estudios sobre el neurofeedback para el tratamiento de las adicciones, al menos en Estados Unidos. Entre el 70 y el 80% de los pacientes ingresados para desintoxicarse o debido al consumo de alcohol y drogas recae. Otro estudio de Penniston y
Kulkowski sobre los efectos del entrenamiento con neurofeedback en veteranos que tenían diagnósticos duales de alcoholismo y trastorno por estrés postraumático, se centró en este problema. 15 veteranos recibieron el entrenamiento alfa-teta, mientras que el grupo de control recibió un tratamiento estándar sin neurofeedback. Los sujetos fueron controlados regularmente durante 3 años, durante los cuales 8 miembros del grupo de neurofeedback dejaron de beber por completo y uno se emborrachó una vez, pero se sintió mal y no volvió a beber más. La mayoría de ellos estaban mucho menos depresivos. Como afirmó Peniston, los cambios declarados se correspondían con el hecho de ser más bondadosos, más inteligentes, más estables emocionalmente, más apegados socialmente, estar más relajados y más satisfechos. En cambio, todos los que habían recibido un tratamiento estándar fueron hospitalizados de nuevo en los 18 meses siguientes. Desde entonces se han publicado algunos estudios sobre el neurofeedback para las adicciones, pero esta importante aplicación requiere más investigación para establecer su potencial y sus limitaciones. El futuro del neurofeedback. En mi consulta utilizo el neurofeedback básicamente para la hiperactivación, la confusión y los problemas de concentración de las personas que sufren un trauma del desarrollo. Sin embargo, también ha demostrado buenos resultados para numerosos trastornos y patologías que van más allá del alcance de este libro, como el alivio de las cefaleas tensionales, la mejora del funcionamiento cognitivo tras una lesión cerebral traumática, la reducción de la ansiedad y los ataques de pánico, aprender a profundizar en los estados de meditación, el tratamiento del autismo, la mejora del control de las convulsiones, la autorregulación en los trastornos del estado de ánimo, entre otros. En el año 2013, el neurofeedback se usaba en 17 instalaciones militares de la VA para tratar el trastorno por estrés postraumático y se está empezando a valorar la documentación científica sobre su eficacia en veteranos de guerras recientes. Frank Duffy, director de los laboratorios clínicos de neurofisiología y de neurofisiología del desarrollo del Hospital de Niños de Boston, ha comentado 2 puntos. La literatura, que carece de estudios negativos, sugiere que el neurofeedback desempeña un papel terapéutico importante en muchas áreas diferentes. En mi opinión, si cualquier medicación hubiera demostrado un espectro de eficacia tan amplio, estaría universalmente aceptado y sería ampliamente utilizado. Quedan por responder muchas preguntas sobre los protocolos de tratamiento con el neurofeedback, pero el paradigma científico está cambiando gradualmente hacia una dirección que invita a realizar una exploración más profunda de estas cuestiones. En 2010, Thomas Insel, director del Instituto Nacional de Salud Mental, publicó un artículo en Scientific American titulado Faulty Circuit, circuitos defectuosos, en el que hacía un llamamiento a volver a entender la mente y el cerebro en términos de ritmos y patrones de comunicación eléctrica. Las regiones cerebrales que funcionan juntas para llevar a cabo operaciones mentales normales y anómalas pueden compararse con los circuitos eléctricos. La investigación más reciente muestra que tras muchos trastornos mentales puede subyacer el mal funcionamiento de circuitos enteros. 3 años después, Intel anunció que el NIMH estaba reorientando su investigación, alejándose de las categorías del DSM, centrándose en lugar de eso en los trastornos de conectoma humano. Trastornos del conectoma humano. Según Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, del que el NIMH forma parte, el
Conectoma se refiere a la red exquisitamente interconectada de neuronas, células nerviosas del cerebro, como el genoma, el microbioma y otros apasionantes omas. El esfuerzo por cartografiar el conectoma y descifrar las señales eléctricas que se mueven por él para generar nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos ha sido posible mediante el desarrollo de nuevas herramientas y tecnologías potentes. El conectoma está actualmente siendo cartografiado en detalle bajo los auspicios del NIMH. Mientras esperamos los resultados de esta investigación, me gustaría dar la última palabra a Lisa, la superviviente que me introdujo al enorme potencial del neurofeedback. Cuando le pedí que resumiera lo que este tratamiento había hecho para ella, dijo: me ha calmado, he detenido la disociación, puedo usar mis sentimientos, no me escapo de ellos. Ya no soy rehén suyo, no puedo conectarlos y desconectarlos, pero puedo dejarlos de lado. Ya no soy rehén suyo. Puede que esté triste sobre los malos tratos que sufrí, pero puedo dejarlos a un lado. Puedo llamar a una amiga y no hablar de ello si no quiero, o puedo hacer deberes o limpiar mi apartamento. Ahora las emociones significan algo. No estoy nerviosa todo el tiempo y cuando lo estoy puedo reflexionar sobre ello. Si la ansiedad viene de mi pasado, puedo encontrarla allí o puedo ver. Si la ansiedad viene de mi pasado, puedo encontrarla allí o puedo ver su relación con mi vida ahora. Y no son solo emociones negativas como la rabia o la ansiedad. Puedo reflexionar sobre el amor y las relaciones íntimas o el atractivo sexual. No estoy todo el tiempo en lucha o huida. Tengo la presión arterial baja. No estoy preparada físicamente para saltar en cualquier momento o para defenderme de un ataque. El neurofeedback me ha permitido mantener una relación. El neurofeedback me ha liberado para vivir mi vida como yo quiero, porque no siempre estoy cautiva del mal que me hicieron y de las consecuencias que ha tenido sobre mí. Al cabo de 4 años la vi de nuevo y grabé nuestra conversación. Lisa se graduó entre las mejores de la Facultad de Enfermería y actualmente trabaja a tiempo completo como enfermera en un hospital de su ciudad. Fin.